queridos hermanos, bienvenida a todos. Nos alegra vuestra presencia y quisiéramos también poder salir fortalecidos en esta mañana cuando vayamos para nuestros hogares. Estamos leyendo, o vamos a leer precisamente, comenzó nuestra hermana Margarita, hablándonos de el amor, qué es lo que hace el amor, qué es lo que siente el amor. Y en la primera epístola de San Juan, en el capítulo 4, versículo 16, nos dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que tiene con nosotros. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene con nosotros, nos dice claramente. Dios es amor, y el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Como podéis ver, a juzgar por las primeras lecturas, vamos a hablar sobre el amor. Y el título del mensaje de esta mañana dice: amarás al Señor tu Dios. El amor, podemos decir, es una de las palabras menos comprendidas y peor usadas. Hablamos del amor muchas veces de una manera muy vaga. Decimos cosas a veces que no simbolizan lo que queremos decir con ellas. El amor tiene tantos significados que muchas personas se confunden. Solemos decir que amamos a la música, que amamos a los libros, amamos el arte, amamos a nuestros hijos, amamos a los animales, amamos a nuestros cónyuges y a veces también amamos a nuestros hermanos que nos acompañan en esta mañana. También les amamos. Pero el amor a Dios es semejante a esto. El mensaje, como os dije, significa o lleva por título: amarás al Señor tu Dios. Y si nos dice claramente estas primeras palabras: nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene con nosotros, entonces nosotros debíamos saber corresponder a este amor que nos profesa a cada uno de sus hijos. Un famoso periódico en cierta ocasión promovió un concurso sobre la base del amor. Las preguntas que se decían eran: ¿tú sabes lo que es el amor? Y luego tenía que describirlo. Era precisamente un concurso no remunerado, dirigido sobre todo a periodistas, a escritores y a poetas. Y entonces el premio que les daban era ser colaboradores después de este famoso periódico. Las personas que destacaran sobre este programa, que se hacía sobre este concurso, iban a ser luego colaboradores del periódico. El ganador fue un famoso escritor cristiano. Y me encanta cómo lo describe, porque lo describió de esta manera. El amor es una llama que calienta. El amor es una luz que brilla. También es un imán que atrae y una fragancia que refresca. Es una montaña que permanece y una sonrisa que revela. Me gustan mucho estas expresiones. Si las describimos un poquitín, nos dice lo siguiente: el amor, una llama que calienta, una luz que brilla, un imán que atrae, una montaña que permanece, y luego nos dice, y una sonrisa que revela. Si los describimos un poquito estas cosas, el amor, una llama que calienta. Yo no sé si a veces os ha coincidido a vosotros haber ido por el monte, haber ido un grupo normalmente por el monte y hacerse noche, y algunos extraviados. Lo primero que se suele hacer de la noche es hacer una hoguera, porque si no, ¿cuántas personas quedan allí con el frío, precisamente entumecidas, totalmente entumecidas, cuando no es que se han muerto algunas también así?
El amor es, nos dice, una luz que brilla. Y a mí me ocurrió una ocasión. Yo suelo guardar el coche en un garaje, que es un garaje grande, un garaje que ocupa, atiende coches para dos edificios. Y yo guardo el coche en el segundo sótano. Y entré una de las veces, es la única vez que me ocurrió. Una vez que estaba dentro ya en el segundo sótano, habíamos entrado dos personas juntas. Una se quedó un poquito antes y yo me fui al segundo sótano hacia abajo y cuando estaba dentro se apagó la luz. Cuando se apagó la luz, digo yo, ¿y ahora qué hago? A tientas, tratando, lo único que hacía era tropezar con columnas y tropezar con coches. Con columnas y con coches. ¿Y qué hago yo ahora aquí? ¿Verdad? ¿Qué hago? Y doy una vuelta para aquí, de tal manera que me extravié dentro del garaje sin saber la dirección que era la salida. Afortunadamente, al cabo de un rato, la persona que había entrado antes que yo había llegado a su coche y a tientas lograra encender los faros. Y aquella luz que brilló me hizo a mí precisamente saber encontrar el camino a donde iba. Si no, me encontraba totalmente perdido. No estaba angustiado, pero seguramente no tardaría mucho tiempo si mantuviera precisamente así las tinieblas de encontrarme precisamente preocupado en aquel lugar. El amor también lo describe como un imán, y esto es precioso. El imán atrae. El imán atrae precisamente a las cosas que coge, ¿verdad? Sobre todo al hierro. No solamente lo atrae, sino que lo abraza. Y es difícil soltarlo. Muy difícil soltarlo, ¿verdad? Un imán que sea un poco potente agarra precisamente aquí y para sacarlo nos cuesta. Pues el amor, hermanos, cuando sentimos amor hacia alguien, también nos atrae de esta manera. Es la luz que brilla, pero luego también es la montaña que permanece, ¿verdad? Firme, la firmeza que nos da eso. Y por último tenemos la sonrisa que revela. Cuando una persona nos sonríe, cuando un niñito, un bebé nos sonríe, nos atrae precisamente a todos. Y esto es lo que decía precisamente este escritor cristiano. El amor es estas cosas, es la llama que calienta, la luz que brilla, el imán que atrae, la fragancia que refresca, un perfume, precisamente, la montaña que permanece y una sonrisa que revela. Y luego lo describe de la siguiente manera. Dice, cuando ves el amor, lo reconoces. O sea, cuando ves una persona que te ama, la reconoces. Cuando buscas al Señor, reconoces el amor de Dios también. Cuando lo experimentas, lo sientes en tu interior. Pero cuando te falta el amor, cuando te falta, lo deseas, lo necesitas y lo añoras. De verdad, ¿cuántas personas se han sentido faltas de amor y lo deseaban, lo añoraban precisamente como necesita cada persona? Y sigue diciendo este escritor cristiano, seguía diciendo, cuando logramos alcanzar el nuevo nacimiento en la conversión de nuestras vidas, entonces se vive un nuevo sentimiento de amor hacia Dios, hacia las personas y hacia las cosas que nos rodean. Si nosotros alcanzamos el nuevo nacimiento, entonces vemos que todo lo vemos de color de rosa, ¿verdad? Al ver precisamente nuestra salvación, la satisfacción de entregarnos a nuestro Dios, eso nos lleva a sentir precisamente ese deseo, ¿verdad? Ese deseo de amar todas las cosas que nos rodean. Cuando el amor de Cristo es atesorado en nuestro interior, ocurre como cuando se abre un frasco de perfume, nos dice. Cuando se abre este frasco no se puede ocultar su fragancia.
de ese perfume, un perfume bueno, un perfume que luego lo destapamos en ese momento, el lugar donde nos encontramos, pues entonces se nota ese perfume, se nota eso que este escritor lo llamó como el amor que se siente precisamente con esto. Su influencia será percibida por aquellos con quienes nos relacionemos. Y ocurre que poseer el don de la elocuencia, o un amplio conocimiento de la verdad, o una amplia devoción externa y todos los talentos excepcionales que le podamos añadir, todo esto llegan a ser tan fragantes como ese perfume si se combinan con un amor humilde y de verdad. Pero los preciosos dones que podamos poseer si les falta el amor son de poco provecho y sobre todo para nuestro Dios. Dios nos dice, en la lectura que leyó nuestra hermana hace un rato, que si poseemos todas las cosas del mundo y nos falta amor, no servimos para nada. Y Jesús lo enfocó de esta manera: un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y como yo os he amado, quiero que también os améis los unos a los otros. Pero el amor, podemos decir, no se puede exigir. El amor no se puede lograr con un mandamiento. Quiero que ames a cierta persona, quiero que ames a Dios. El amor no se puede exigir. El amor es un sentimiento interior que se despierta también cuando la persona es amada. Y una de nuestras necesidades más apremiantes es que nos acepten. El sentirse apreciados, tanto por lo que somos como por lo que hacemos, y esto crea confianza en nosotros mismos. Recuerdo en una ocasión que hablaba yo con una persona extranjera, y a esta persona le pregunté que cómo se adaptaba, cómo se acostumbraba en el ambiente nuevo que tiene, lejos de su familia, lejos de su hogar, lejos de su tierra querida. Y me dijo, bueno, que se iba acostumbrando bastante bien, pero había añorado que ciertas personas en cierto lugar, tratando de hablar un poquito con ellas y tal, estas personas le habían vuelto la cabeza. Y eso precisamente lo tenía todavía dentro y lo sentía, ¿verdad? Sentía. Nosotros necesitamos ser apreciados, ¿verdad? Si somos rechazados, nos desmoronamos. Y esto crea en nosotros una sensación de inseguridad y de menosprecio. Y para evitar esto, muchas veces empleamos lo que es la apariencia. Aparentamos precisamente ser de diferente manera para que las personas nos aprecien, ¿verdad? Para que no se vayan a apartar de nosotros por no sentir lo mismo. Yo recuerdo, una persona nos dice, yo soy de cierto lugar. Y aquí tenemos bastantes personas que son de fuera. Las personas que son de Colombia, normalmente que dice que casi todas son las que andan con las drogas, ¿verdad? Las que distribuyen las drogas. Si vemos a los italianos, a los de Sicilia, decimos que todos es de los gánsteres de estas cosas. Si vemos, bueno, que a Jesús le dijeron ya lo mismo también, ¿verdad? Cuando Natanael le dijeron precisamente que habían hallado al Mesías y le dijeron de dónde era, menospreció también a Jesús, porque le dijo, ¿es que de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Verdad? Entonces vemos algunas personas, por ser de cierto lugar, ya son menospreciadas, ya se le ve con un retintín, con un recelo, que no es como decimos. Todas las personas necesitamos ser apreciadas, necesitamos ser aceptadas, ¿verdad? Por eso vemos esto así. Me da miedo decirle, dicen algunas personas, de dónde soy, o quién soy, o qué profesión tengo, porque precisamente si no le gusta, entonces seré yo menospreciada. No nos gusta ser diferentes, no nos gusta, porque esto nos expone al ridículo. Y esto lo vemos en los mismos niños bien pequeños. Vemos a los niños en los colegios, algunos que son diferentes un poco de otro, que son cohibidos, que son tímidos, ¿verdad?
Como no los admiten en el grupo los otros niños para jugar, están en un rinconcito, se meten allí acurrucaditos que no hacen nada. Y esto precisamente causa un problema en todas estas personas. Por eso podemos decir que podemos identificarnos con el hijo pródigo. Recordamos el caso del hijo pródigo y me diréis por qué una persona que no se siente acogida se puede comparar con el hijo pródigo. El hijo pródigo sentía lo mismo cuando decía: ¿cómo voy a ir a mi padre? ¿Cómo voy a ir a mi padre? Tendré que ir porque es el único sitio que tengo de acogida, pero tengo que llegar a junto de mi padre y entonces le diré: no soy digno de ser llamado tu hijo, ¿verdad? Entonces se sentía en esta cuestión, y muchas veces a nosotros nos pasa igual. Sobre todo lo digo a una persona que viene de fuera y que no tiene su grupo de amigos, su grupo de familiares, su grupo de personas con las cuales contactar. Pero es magnífico saber que Dios es diferente. Y en cualquier situación Dios, que es amor, nos aceptará como aceptó el padre del hijo pródigo, como aceptó a su hijo que venía cubierto de harapos. Lo aceptó a pesar de la situación en que le veía. Cuando consideramos que algo no nos va bien, algo que nos falla, no solemos ver el amor de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? En su relación con nosotros. Si no nos va bien es porque Dios pues no nos ama, o le estamos pidiendo o clamando y resulta que Dios no me oye, decimos muchas veces. Y esto le ocurre muchas veces también a algunos hijos con sus padres. En todas las familias ocurre esto muchas veces también. Muchos hijos no perciben en muchas ocasiones el amor de sus padres, por mucho que se desvivan precisamente en multitud de casos. Pero cuando el doctor de la ley le preguntó a Jesús qué debía hacer para alcanzar el favor de Dios y para alcanzar la vida eterna, Jesús le dijo: ya lo sabes tú mismo. Tú eres un doctor de la ley y quieres ser aceptado también, pues ya lo sabes tú mismo. Lo leemos en Lucas capítulo 10, versículo 25 en adelante, cuando nos dice: pues si lo sabes tú mismo, ¿qué es lo que lees? ¿Qué es lo que lees? Y lo que leía él, y lo dijo así claramente: amarás al Señor tu Dios de todo corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu sentimiento. Amarás a Dios de esta manera y también amarás a tus prójimos como a ti mismo. Esto es lo que le enseña, esto es lo que nos dice Jesús a todos. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que hace falta? Lo principal que hace falta en cada uno de nosotros es que sepamos amar a Dios de la misma manera que Dios nos ama a cada uno de nosotros. Y como hemos dicho en un principio, nosotros hemos conocido el amor de Dios y lo hemos creído. Si lo creemos, nuestra vida debe ser consecuente con esta creencia y con esta certeza que nosotros vemos en este caso. Los mandamientos son un código de principios que expresan misericordia. Y además de misericordia expresan bondad y expresan amor, ¿verdad? Presentan el amor de Dios a la humanidad caída y declaran a la vez todo el deber que debe tener el ser humano, cada uno de los seres humanos, ¿verdad? Y tú y yo, y todos, creámoslo o no, hemos experimentado el amor de Dios en múltiples ocasiones, ¿verdad?, en nuestras vidas. Hemos experimentado el amor de Dios aún sin saberlo. Hemos manifestado, hemos recibido la bendición de Dios. Hemos sido bendecidos, hemos sido protegidos por el amor de Dios, aún sin saberlo, muchos de nosotros, ¿verdad? Porque nos sabemos claramente, porque como nos dice la Sagrada Escritura, a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan para bien. Y si todas las cosas les ayudan para bien, si en efecto amamos a Dios, estamos recibiendo la bendición de Dios, lo notemos o no. Es así. Entonces, por eso digo yo, en estos momentos es cuando recibimos, como decimos, esto que nos dijo precisamente el mismo hombre que le pedía a Jesús lo que tenía que hacer para alcanzar la vida eterna.
amarás al Señor, tu Dios, sobre todas las cosas, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra relación con Dios? Relación de amor con Dios. Pongámonos en el caso del apóstol Pedro. En el capítulo 21 del Evangelio de San Juan, capítulo 21, Jesús ya había resucitado, Jesús ya había tenido 3 encuentros con los apóstoles, llamó a Pedro y le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Capítulo 21, versículo 15. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Por qué le pregunta Jesús aquí a Pedro si le amaba más que los demás? Porque podemos decir, le puede preguntar, ¿me amas, verdad? Me amas. Pero ¿me amas más que estos? Aquí había un problema, hubiera un problema que ya había pasado. Jesús le dijo en cierta ocasión, cuando estaba ya en Getsemaní, antes de llegar al Getsemaní, dice: todos vosotros seréis escandalizados de mí esta noche, todos vosotros. Y entonces, cuando se sienten escandalizados, porque heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Entonces el apóstol Pedro protesta: Señor, todos escandalizados, todos te dejarán, yo no. Te podrán dejar todos, te podrán dejar estos, pero yo no. Si es necesario estar contigo, ir a la cárcel, iré a la cárcel. Si es necesario ir a la muerte, iré a la muerte. Pero yo no te dejaré, pase lo que pase, porque yo estaré contigo para ayudarte, para animarte en todas las cosas que pueden suceder. Aquí Jesús le pregunta: ¿me amas más que estos? Y Pedro no tiene ningún reparo en decirle ya inmediatamente, sin pensarlo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Se lo dice así claramente: tú sabes que te amo. Bueno, se cuenta la historia de un guardaespaldas. Era el guardaespaldas de un presidente de cierto país. No tiene que decir de cuál país ahora. Un guardaespaldas de cierto país. Y este escolta del guardaespaldas lo encarcelaron y le acusaban de conspiración contra su presidente. Y el fiscal, se iba a celebrar un juicio, y el fiscal pedía para este guardaespaldas pena de muerte. Y su abogado, un abogado influyente, un abogado destacado, había logrado para él la libertad condicional bajo una suma importante de dinero, ¿verdad? Una fuerte fianza. Y pidió una audiencia con el presidente. Era un abogado influyente, un abogado muy conocido en la nación, importante, y entonces el presidente pues le concedió su audiencia. Pues sí, le concedió que fuera. Y ya en su presencia, el presidente, ya el acusado, el guardaespaldas con su abogado, ya en la presencia del presidente, el presidente se sorprendió que un simple guardaespaldas se atreviera a pedir que el mismo presidente fuera al juzgado para declarar en favor precisamente de esta persona, ¿verdad?, de este guardaespaldas. Entonces, el guardaespaldas le dijo claramente: Señor, es que desearía que usted, hablando precisamente, hablara en mi favor de cómo me he comportado con usted durante el tiempo que estuve en su servicio. Durante este tiempo que estuve en su servicio siempre le he servido, siempre le he atendido, y ahora que a mí me acusen precisamente de traidor, me acusen de esto, es una infamia completa. Por tanto, le agradaría que usted pudiese testificar en mi favor. Está bien, le dijo el presidente, está bien. Mira, vete tranquilo, porque voy a enviar en mi nombre una persona que testifique en tu favor.
En ese momento, el guardaespaldas se desabrochó todo, se desabrochó la ropa y se vio en todo su cuerpo una cantidad de cicatrices grandes, debido a aquel momento que habían tenido el atentado contra el presidente. Y le dijo lo siguiente, señor presidente, cuando se levantó aquel atentado contra usted y nos vimos rodeados por cantidad de hombres violentos que blandían sus puñales en todas direcciones, ninguno de ellos le tocó a usted, porque yo me abracé a usted y con mi cuerpo le he protegido y mire las consecuencias. Todas estas cicatrices es porque los puñales actuaron en mi cuerpo y no en el suyo. Y todo esto le hice precisamente porque le amaba a usted y le protegí de todas estas cosas. Y a pesar de exponerme a la muerte, yo le defendía al máximo y no pedía a ninguno que actuara en mi nombre, que viniera en mi nombre. ¿Por qué os digo eso? Porque esto es lo mismo que sintió Jesús. Lo mismo que sintió Jesús. Y lo hizo por nosotros. Y nos dice, cuando yo a causa de tus pecados fui arrestado, fui humillado y fui crucificado, no envié a nadie en mi lugar. Podía haber usado los servicios de un ángel, que al fin y al cabo es para lo que están, ¿verdad? Para ministrar en favor de aquellos herederos de la salvación, ¿verdad? Nos dice claramente. Pero fui yo mismo, nos dice Jesús, el Hijo de Dios en personas. El guardaespaldas lo hizo por obligación, pero yo lo hice porque te amo. He querido entregar mi vida por ti y también me gustaría que tú con tu vida pudieras testificarlo ante los demás. Esto es lo que nos dice. Comentario: aquel presidente testificó en favor de su ex guardaespaldas y el guardaespaldas fue liberado porque testificó precisamente la manera como le había protegido durante el tiempo que había estado a su servicio. Esto mismo es lo que hace Jesús por nosotros. Nos protege constantemente, nos está protegiendo del pecado, nos está protegiendo en todos los lados. Si leemos la primera epístola del apóstol San Juan, en esta primera epístola, en el capítulo 3, nos dice lo siguiente: mirar qué gran amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Estoy usando la versión de 1990, varía un poquitín sobre lo que nos dice la otra. Y este poquitín es mirar cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. Nos dice así claramente, y lo somos. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él aparezca, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Dios quiere que seamos sus hijos. Dios nos llama para ser sus hijos. Y como nos dice esta versión, y lo somos. Pero lo somos con una condición, ¿verdad? Con la condición de que nosotros también lo amemos a Él. Nos ama de tal manera porque es nuestro Creador, porque es nuestro Padre, y una de las noticias más importantes que encontramos en el Evangelio es esta, y que no deberíamos olvidar, que somos llamados por Dios, hijos de Dios en la actualidad. El Señor no es alguien que esté alejado de nosotros, ¿verdad? Al contrario, como nos dice el apóstol San Pablo, al Señor lo podemos encontrar aún palpando nuestras manos. Nos lo dice en el capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles. No está lejos de nosotros, lo podemos encontrar palpando. Entonces podemos decir claramente, si Dios está cerca, acerquémonos precisamente a Él, que es lo que Él desea que nosotros hagamos. Y nos dice
que si podemos hablar de esta manera, podemos hallar de esta manera, porque preguntándonos si nosotros amamos a Dios. Si nosotros amamos a Dios, viendo el gran amor que Dios tiene hacia nosotros, porque si nosotros le amamos, nos lo pregunta, porque dice que el amor se manifiesta no en un solo sentido. El amor se manifiesta no solamente una persona hacia otra, sino que tiene que haber una correspondencia, ¿verdad? Nos quiere así, claramente nos dice. Dios hacia el hombre, Dios hacia mí, decimos muchas veces, y muchas veces sin una respuesta de nuestra parte. Pero la Biblia nos dice que Dios está esperando una respuesta nuestra, y esta respuesta, precisamente, es la que tenemos que decir nosotros, como le preguntó él al apóstol Pedro en este momento. Pedro, Simón, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? A veces nos podemos destacados, fulanito, mengonito y este y el otro, lo juzgamos antes de tiempo, cuando las Sagradas Escrituras nos dicen que no juzguemos a nadie. Estamos diciendo, estas personas no están viviendo de acuerdo a los principios divinos, por tanto no van a ser salvos. No decimos muchos otros nuestro pensamiento, pero Dios no nos dice así, de esta manera. Lo que Dios nos dice es precisamente que respondamos al amor que Él tiene hacia cada uno de nosotros. Hay una pregunta en las Sagradas Escrituras, una pregunta que lo dice en varias partes, lo dice en más de una parte. Lo dice en los profetas menores, en Miqueas, lo dice también en Deuteronomio, y a mí me gusta mucho la respuesta que nos dice, la petición que nos dice aquí en Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 10 y versículo 12 nos dice eso. Ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Dios también nos pide algo. Cuando Jesús nos dijo que os améis los unos a los otros, aquí nos dice también algo. Ahora, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Respuesta, que reverencies al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo amas y lo sirvas de todo corazón y con tu alma, que guardes los mandamientos del Eterno y sus preceptos que te ordeno hoy para que te vaya bien. ¿Qué pide el Señor de ti? Varias cosas, ¿verdad? Varias cosas. De estas varias cosas que Él nos pide, ¿qué destacaríamos nosotros de ellos? ¿Qué pide el Señor de ti? Pues podemos decir todo. Todo. Nos pide que le amemos, nos pide que andemos en sus caminos, que guardemos sus mandamientos, que guardemos sus preceptos, y todo eso nos dice todo, ¿verdad? Muy bien. Pero yo digo, el todo es todo, lógico. Pero hay una frase que ya encierra todo esto. Cuando decimos que lo ames, en el amor de Dios ya lo encierra todo. ¿Qué pide el Señor de ti? Y hermanos, lo digo a cada uno de vosotros y me lo digo a mí mismo. ¿Qué pide el Señor de cada uno de nosotros? Que lo amemos. Y además nos lo dice con estas palabras. Al Señor tu Dios, de todo corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento, con todo, que lo ames al Señor de esta manera. De la misma manera que el Señor te ama a ti, que tú también le ames a Él. Y yo me pregunto, ¿es mucho o es poco que amemos al Señor de esa manera? ¿Es mucho o es poco? Si amamos al Señor de todo corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro entendimiento. Por amor nos dio la vida. Por amor hemos sido creados. Y también por amor seremos redimidos. Y ese amor trajo como resultado que haya tenido que derramar su vida en sacrificio del ser humano, y por eso aceptó ponerse en esa situación. Y sigamos con el caso del apóstol Pedro. Capítulo 21 del Evangelio de San Juan. Cuando esto sucedió, que Jesús le dijo a Pedro,
Pedro, ¿me amas? Simón, ¿me amas? Había estado ya 3 veces con los discípulos y de pronto, llamando a Pedro, tal vez aparte, yo me lo imagino llamando a la parte, mirándole fijamente, le dijo otra vez: Simón, ¿me amas más que estos? Como hemos dicho ya un principio, ¿me amas más que estos? Y Pedro en esta ocasión respondió de inmediato. No tuvo que pensarlo, no tenía ninguna duda, pero ahora no lo aseguró con aquella vehemencia que lo había dicho precisamente cuando iba en camino del Getsemaní. Antes dijera aquella maneja: aunque todos te negaren, yo, Señor, te seguiré. Y Pedro, precisamente, se nos dice que Jesús le volvió para mirar en este momento cuando bajaba de casa de Caifás, donde había sido malamente juzgado. Le miró precisamente y cuando le vio precisamente a la cara a Jesús, ya con la segunda pregunta nos dice que aquella mirada que le hizo Jesús no fue una mirada de reproche, no fue una mirada de odio, no fue una mirada de desprecio, fue una mirada de amor, una mirada de compasión hacia lo que él había hecho. Viéndole en esta casa, le dijo: Señor, tú sabes que te amo. ¿Qué pasaría, me pregunto, si Dios se encontrara con nosotros en esta mañana aquí y nos pregunta uno por uno si amamos a Dios, si le amamos? ¿Qué responderíamos? Me cuesta creer que alguno de nosotros le dijera: yo no te amo, aunque fuera hipócritamente. Me cuesta creer que alguno le dijera. Todos le diríamos: sí, Señor, yo te amo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y os voy a comentar un dicho. Hay un verso o un proverbio o una frase o como se llame, que dice así: yo sé bien que entre dos que se quieren el cariño distinto ha de ser. Mientras uno le quiere de veras y ese uno le entrega su vida, el otro solo se deja querer. Repito: yo sé bien que entre dos que se quieren el cariño distinto ha de ser. Mientras uno le quiere de veras y entrega su vida, el otro solo se deja querer. Pensemos esto entre dos personas, es lo normal, lo que se ve. Pero pensemos esto, que lo acoplemos a nuestra relación con Dios. Es nuestra relación con Dios. ¿Quién es el que quiere de veras? ¿Quién es el que entrega su vida por el otro? ¿Quién de los dos ama de verdad? Tú y yo tan solo nos dejamos querer sin darle mayor importancia. El Señor necesita y requiere algo más de cada uno de nosotros, ¿verdad? Requiere algo más. Y es lo que dijimos antes, ¿verdad? Hijos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y eso que habéis dicho: amarás al Señor tu Dios de todo corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu entendimiento. ¿Quién ama más? ¿Nos ama más el Señor a nosotros o le amamos más nosotros a Él? ¿O hay una reciprocidad? Nos dice claramente. Fijaros bien, cuando nos acoplamos esto entre dos que se quieren, que uno quiere más que el otro, que el otro se deja querer solamente, el que se deja querer o el que quiere reclama algo más. Quiero que de la misma manera que yo te amo, que tú también me ames. Amén. Bueno, pues vino una tercera vez encima. Al apóstol Pedro no solamente fueron las 2 veces, sino que vino una tercera vez. Y esta tercera vez Pedro sintió esta pregunta como un dardo que penetraba en su interior. No le gustó nada que Jesús le preguntara esto de nuevo. Vinieron a él, a su mente, los recuerdos de aquella noche
cuando el Señor le había dicho, todos seréis escandalizados y me abandonaréis. Y cuando Él precisamente le dijo, aunque todos te abandonen, yo no, yo me entregaré la vida por ti si es necesario. Entonces este recuerdo le hizo sangrar su interior en lo más profundo por las 3 veces seguidas que le había negado. Recordó todo esto, ¿verdad? Y las veces todo esto le vino negado. Pero cuando vio a Jesús así de frente que bajaba del templo, entonces se marchó corriendo, llorando hasta el Getsemaní, y allí en el Getsemaní precisamente lloró y lloró y lloró todo lo que pudo y algo más. ¿Podemos pensar que Jesús le estaba reprochando a Pedro? ¿Estaría tratando de ponerlo en evidencia? Ya te lo dije y tú no me hiciste caso. Pues no cabe duda que el Señor no estaba reprochando nada. Estaba viendo precisamente cómo era de nuevo ya el pensamiento de él, si se había arrepentido de verdad. Y os voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántas veces vemos aquí que Jesús le hizo 3 veces la pregunta a Pedro? Y yo quiero preguntaros a vosotros, ¿cuántas veces os ha preguntado vuestra novia o vuestra esposa, ¿me quieres? ¿Cuántas veces? A mí me lo han hecho muchas veces. A mí muchas veces. ¿Y por qué lo preguntan? Supongo que a vosotros también os lo habrán hecho, ¿verdad? Si vosotros pensáis las mujeres, así como las mujeres lo habéis preguntado a los hombres, muchas veces también los hombres lo hemos preguntado a las mujeres. Pero sobre todo, yo lo he sentido más, las mujeres lo preguntan muchas más veces, ¿verdad? Muchas más veces. ¿Me amas? ¿Por qué lo preguntan? Porque necesitan que se lo digas, porque necesitan que se las ames, porque lo necesitan de verdad, porque no quieren vivir con un hombre que solamente se deje querer. Quieren un hombre, quieren un esposo, quieren un novio que les quiera de verdad. Quieren ser queridas y necesitan que se lo digamos. Necesitan que le respondamos. Pues Jesús también siente esa necesidad. Por eso te dice que lo ames y que se lo digas y sobre todo que se lo demuestres. Sobre todo que se lo demuestres. No solo de palabra, no solo de pan vivirá el hombre, no de palabra. Normalmente tratamos de amar a Jesús cuando las cosas no nos van tan bien como nosotros deseamos, ¿verdad? Cuando tenemos miedo por nuestro futuro. Pero lo que Él espera de nosotros, o sea, cuando las cosas no nos van bien, clamamos a Dios. Clamamos a Dios en una enfermedad, clamamos a Dios en un momento de angustia económica o de otra manera, clamamos a Dios muchas veces, ¿verdad? Y cuando nos va bien, en muchas ocasiones no nos acordamos de Dios. Pero Dios quiere, el Señor espera de nosotros una relación menos interesada, más profunda, más real, más sincera. Quiere que le amemos de una manera intensa. Quiere que le amemos como Él nos ama a cada uno de nosotros. Amar a Jesús consiste en sentirle en cada instante a nuestro lado y en nuestros planes y en nuestras decisiones, porque Él nos ama y nos conoce mejor que nadie y desea nuestro éxito y nuestro bien y nuestra felicidad. Por eso debemos entregarnos al Señor en respuesta a lo que Él nos ama a cada uno de nosotros, como nos dice en el capítulo 13 del Evangelio de San Juan, nos dice que Jesús nos amó hasta lo sumo, hasta el máximo, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo. Todos conocéis este texto. Pues hermanos, en este caso, el mundo eres tú y el mundo soy yo.
De tal manera amó Dios al mundo, y el mundo eres tú, y el mundo también soy yo. Y cuando yo no era creyente, estas cosas de la Biblia me parecían muy bonitas, pero me parecían que eran todo una ilusión, ¿verdad? Pero no era una realidad. Un amor tan amplio y desinteresado no se podía concebir si no era a través de algo, ¿verdad? Pero cuando mis ojos fueron abiertos a la realidad de las Sagradas Escrituras, entonces me propuse hacer mía aquella decisión que había hecho el apóstol San Pablo en el capítulo 8 de los Romanos. El capítulo 8 de los Romanos es uno de mis capítulos por excelencia de las Sagradas Escrituras. En el capítulo 8 de los Romanos, allí nos dice el apóstol estas palabras, capítulo 8, versículo 35 en adelante. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Será la tribulación, o la angustia, o la persecución, o el hambre, o la desnudez y el peligro, o la espada? ¿Será esto lo que me puede apartar del amor de Dios? Y cuando yo conocí las Sagradas Escrituras, me hice esa misma pregunta a mí, ¿verdad? Cuando comprendí, cuando acepté precisamente, cuando el mensaje de Dios, cuando la palabra del Señor, cuando el amor de Dios llegó a mi interior, me hice la misma pregunta. ¿Qué nos apartará, qué nos separará del amor de Dios? ¿Cualquiera de estas cosas? ¿Cualquiera de estas cosas? La tribulación, la angustia, la desnudez, la persecución, etcétera, etcétera, a partir del versículo 37, pero Dios que nos ama nos ayuda a salir más que vencedores de todo esto. Por eso estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto me lo hice a mí mismo, me lo pregunté a mí mismo y decidí precisamente tratar de que estas palabras se cumplieran en mi vida, ¿verdad? Y con el deseo de que perduraran hasta que yo dejara de existir. Pues Jesús tenía una gran preocupación por cada uno de nosotros, por lo que sería de cada uno de nosotros al final de la existencia de la tierra. Nos dice claramente la pregunta: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué quiere decirnos estas palabras? ¿Cómo se responden estas palabras? Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Debido a la incredulidad que hay en el mundo, como vimos en la escuela sabática de hoy también, la incredulidad que hay en el mundo, mucha gente no quiere saber nada de la existencia de Dios, ni de su bondad, ni todo eso. Al contrario, todavía se insulta precisamente a Dios y otras cosas. Pues muy bien, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿qué va a ocurrir entonces cuando en los tiempos finales vengan las pruebas y las dificultades a la Iglesia? Sin duda que habrá muchos que abandonarán la fe, ¿verdad? Hay personas que vienen a la Iglesia durante años, unos bautizados y otros sin hacerlo. Un buen día se van. Y esto lo hemos visto infinidad de veces. Yo que llevo muchos años en la Iglesia, casi 65 años o 66 en la Iglesia, he visto esto en múltiples ocasiones y lo seguimos viendo todavía. Personas que están en la Iglesia, que oyen la palabra de Dios un día y otro día y lo van escuchando, y una semana y otra semana, tienen estudios bíblicos, van conociendo el amor de Dios y no penetra en esto. Y no penetra. Y un buen día, mejor dicho, y un mal día se van. Y un mal día se van. ¿Y por qué lo han hecho? Puede ser por diferentes motivos. Por diferentes motivos puede ser esto.
Pero el más importante, creo yo, suele ser porque no tenían una relación directa y profunda con Jesús. Y el Señor, precisamente, en el Evangelio de San Mateo, nos dice en su capítulo 13, nos dice allí la parábola del trigo y la cizaña. ¿Qué pasa? La parábola del trigo y la cizaña. El reino de los cielos, la iglesia de Dios, precisamente está comparada con el trigo, como es la iglesia verdadera. Pero resulta que van a recoger el trigo y se encuentran que hay cizaña mezclada. Y le preguntan a Jesús, ¿cómo es que ahora con el trigo hay también cizaña mezclada? Y el Señor le responde, es que un enemigo ha venido de noche y ha sembrado cizaña. Y ahora, precisamente, ya no tenemos para siempre el trigo y la cizaña mezclada. Ahora surgieron también malas hierbas y ahora también nos ocurre eso. Por tanto, hermanos, un consejo, un deseo, tenemos que cerrar filas entre nosotros para no dejar resquicios por donde pueda entrar el diablo a la iglesia. Ya está dentro, entró con la cizaña, ¿verdad? Ha entrado. Pero tenemos que tener, precisamente, cerrar filas entre nosotros para que no dejemos rendijas por donde pueda entrar el diablo en la iglesia todavía. Pero tenemos que darnos cuenta que los mismos apóstoles, con ser quienes eran, han permitido que el diablo entrara, ¿verdad? Han permitido. Le pasó a los apóstoles Santiago y Juan. Le pidieron a Jesús ser uno a la derecha y otro a la izquierda en el reino de los cielos, ¿verdad? De él. Y a los demás tuvieron envidia, tuvieron celos y empezaron con esto. Y otros varios casos ocurrió lo mismo, ¿verdad? Ocurrió entre Pablo y Bernabé, que por causa de llevarse consigo a Marcos, hubo una disputa y se separaron entre ellos, etcétera, etcétera. Pero no olvidemos tampoco el caso que nos menciona el apóstol San Pablo, que es mucho más fuerte que todo eso. Nos dice que entre esa cizaña que entró en la iglesia, hay algunos miembros que las considera como lobos rapaces, como lobos rapaces. O sea, que hay alguien en la iglesia que no es lo que Dios espera de él. Algunos pues no actúan malamente, pero hay otros precisamente que están actuando de cierta manera que es denigrante a los ojos del Señor. Y vemos asimismo, cuando se celebró la Reforma Protestante, como tantas personas aceptaron en ese momento el verdadero camino del Señor, la verdadera palabra de Dios, pero después entre ellos hubo mucha cizaña que llegaron a separarse entre ellos hasta formar la cantidad de denominaciones llamadas evangélicas o llamadas cristianas que los vemos nosotros en la actualidad. Y todas estas personas, todas, conociendo el mensaje que nos dice precisamente el libro de los Efesios. En el libro de los Efesios, en el capítulo 4, nos dice algo que conocían todas estas personas y que las conocemos nosotros también, cuando nos dice, capítulo 4, versículo 3 en adelante, hay un solo cuerpo, versículo 3. Debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, como también fuisteis llamados a una misma esperanza en vuestra vocación. Y luego nos dice, un Señor, y una fe, y un bautismo, y un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Y es lo que teníamos que aceptar cada uno de nosotros. La unidad, un Señor, una fe, un bautismo, una misma fe. O como nos dice en otra parte, tengo muchas otras ovejas que no están en este redil, las cuales me conviene traer, ¿verdad? Me conviene traer. Bien.
Tengo otras ovejas que no están en esta redil, claramente. Por eso nos dice el apóstol San Pablo, nos dice claramente, en vista de esto, de que hay trigo y de que hay cizaña y que hay lobos rapaces y hay todo eso, ten cuidado de ti mismo y ten cuidado también de la doctrina. Cuando se celebra una boda, el oficiante dice a ambos miembros, ¿quieres a fulanito por esposo? ¿Quieres a fulanita por esposa? Aquí nadie duda. Inmediatamente todos responden sin pensarlo. Sí, sí, sí. Cuando hay un bautismo, que aún vimos no hace mucho aquí, se le hacen unas preguntas. ¿Aceptas al Señor de esta manera, así, así, así? Sí, sí, sí. Todos decimos sí. Y podemos decir, en ambos casos, son promesas de fidelidad al Señor, que en muchas ocasiones, tristemente, no son más que papel mojado, como se dice. Hay un himno que nos dice, yo te seguiré, oh Cristo, donde quiera que estés, donde tú me guías sigo, etcétera, etcétera. Lo mismo que dijo el apóstol Pedro. Pero vamos a ver ahora la tercera respuesta, la respuesta que hizo Pedro a la tercera pregunta de Jesús. La primera fue, ¿me amas más que estos? La segunda, ¿me amas? Y la tercera, nos lo dice aquí, la respuesta de Pedro es la siguiente. Versículo 17. Capítulo 21 de San Juan, versículo 17. Yo me imagino que a esta pregunta que le hizo Jesús, habían llegado de pescar y no traían nada, y le dijo lanzar a la derecha, y entonces fue cuando cogieron tantos peces. Entonces estaban allí haciendo una hoguera, y en aquella hoguera tenían unos peces. Cuando Jesús le dice, y Jesús le formula la pregunta, yo me lo imagino a Pedro con las orejas gachas. Pedro, humildemente, la tercera pregunta con las orejas gachas, me lo imagino. Y la respuesta que le hace, Señor, ¿me amas, Pedro? Señor, tú conoces todas las cosas. Y puesto que conoces todas las cosas, sabes que mi arrepentimiento fue sincero. Sabes que lloré amargamente por mi pecado y por el dolor que te causé. Lloré porque me creí fuerte y separado de ti nada soy, y por eso corrí al Getsemaní, donde tú sufriste tanto. Allí fui yo también a llorar mi desesperación. Tú, Señor, sabes que soy débil, que tengo muchos defectos y debilidades, pero tú, que lo sabes todo, sabes que a pesar de todo yo te amo. ¿Qué va a ser ahora de mí, Señor? Ya no puedes creerme, ya no me querrás contigo, qué desgraciado soy. Señor, si quisieras tener misericordia de mí. Y la respuesta de Jesús no pudo ser más consoladora. Jesús le respondió de esta manera: puesto que me amas de verdad, quiero que por siempre donde yo estoy, tú también estés conmigo. Y porque me amas, serás una luz en este mundo oscuro, serás un ejemplo para los demás y apacentarás mis corderos y mis ovejas con ese mismo amor que yo ahora estoy mostrando hacia ti. Repetimos: y porque me amas, serás una luz en el mundo oscuro, serás un ejemplo para los demás y apacentarás mis corderos y mis ovejas con ese mismo amor que yo ahora estoy mostrando hacia ti. Hasta en el momento de Jesús, cuando ya estaba para irse al cielo, le mostró su amor totalmente. Y lo único que espera es que nosotros también respondamos a ese amor con nuestro amor. Que el Señor nos ayude a todos para que pueda ser así. Amén.